bien, chicos, pues muy buenos días, muy buenas tardes, o bien incluso pueden ser noches, depende de Ujú. dónde estén y en qué momento nos escuchen. Les saludamos nuevamente yo, Ana Vitela, Toño, que está aquí también de Trinity Sec, Toño Oliveros, y también Memo, que está representándose a sí mismo en este espacio. Pero es un experto de varios años ya en el sector financiero y trabajando pues para varias multinacionales, ¿no? Que le han dado mucha experiencia y visión también. Entonces, pues un placer estar aquí con ustedes una vez más, saludarlos. No sé, chicos, ¿quieren saludar a la audiencia? Hola Memo, ¿qué tal? Buen día, Anita. Buen día, buena tarde, buena noche, según nos escuchen. Un placer otra vez estar aquí con ustedes. Muy buenas tardes, Toño, Ani. Buenas noches, ¿no? Pero la verdad, este tema ya lo veníamos platicando hace un par de semanas y ya lo estamos saboreando, ¿no? Mil gracias por acompañarnos de nuevo. Es correcto, exactamente, porque en esta ocasión, chicos, pues bueno, vamos a estar hablando de lo que es el escenario fintech en México. Y vamos a compartir cada uno de nosotros desde nuestras distintas áreas de experiencia y, o sea, de trabajo en las que hemos estado, cuáles vemos que son esos pros y contras de esta innovación, ¿no? Entonces, empezaríamos por mencionar quizá la parte de la introducción al tema por los que no conozcan mucho, que igual me gustaría que no se pierdan de lo que vamos a estar comentando en esta sesión, ¿no? Porque en términos sencillos, la palabra fintech, o bueno, lo que significa fintech, tiene que ver con utilizar la tecnología en el sector financiero o tecnología financiera. Entonces, lo que pasó acá fue prácticamente que este sector se digitalizó gracias a las distintas tecnologías, ¿vale? Esto ha generado que se puedan hacer productos y servicios a partir de eso, nuevas empresas, nuevos modelos de negocios, que eso es también muy interesante, lo vamos a estar comentando porque eso tiene sus retos y vamos a estar hablando de lo que implica no solo tener buenas ideas, sino llevarlas a la realidad, ¿no? Y que todos salgan contentos con las experiencias. Eso es súper importante con el tema de la tecnología financiera o los fintech porque principalmente su hallazgo o su propuesta es que con esta digitalización y automatización de los procesos del sector financiero tradicional, se puede hacer de manera más rápida y más eficiente, ¿no? Con menos costo. Nuevas acciones en donde además no necesitas intermediarios, por lo cual puedes sostenerte por ti mismo. Hay algunas cuestiones importantes que hay que comentar acá, evidentemente que tiene que ver con la regulación, porque a partir de la regulación es que, o sea, que realmente estas ideas pueden salir al mercado o no. Entonces, en México, por ejemplo, hay una ley que ya hablaremos de ello también, que hizo posible que una vez que se reguló o sea, todas estas innovaciones, se hizo posible la existencia de muchas más empresas, ¿cierto? Lo cual hace hoy de México que seamos el líder en Latinoamérica. Eso es fabuloso, la verdad. Muy bien. Bien por Sí, México. Entonces, bueno, para hacer rápidamente un resumen de en qué aplica esto de fintech y para entender, bueno, en la vida real, qué es lo que es, más allá de lo que significa la palabra. Estamos hablando de nuevas empresas que pueden estar automatizando estos procesos y creando productos en ellos, ¿no? Pueden llegar a ser planes de finanzas personales o herramientas de finanzas personales. Puede ser todo lo que es el auge y el boom de lo que fueron las criptomonedas gracias a blockchain, que esto es una de las tecnologías o la última de las tecnologías más transformadoras del sector y que está con ello llevando mucho, ya lo hablaremos también un poquito más a detalle. Las plataformas de crowdfunding, que también son estas nuevas plataformas que fueron permitiendo financiarse en grupo y dejar de tener algunos intermediarios, ¿no? También algunos bancos completamente móviles
Yo les comenté antes, yo estoy en España y acá yo ya tengo la noción y la costumbre de pensar en bancos que son completamente móviles y a mí me encantan, la verdad. Yo que soy remota y me estoy moviendo todo el rato, no necesito una sucursal, necesito que me puedan resolver en el móvil y todo así, ¿saben? Entonces, como comentábamos, a partir de entender al cliente y estas experiencias del cliente es que el fintech se ha ido desarrollando también. Eso es lo súper interesante porque está enfocado en mejorar las experiencias actuales de los clientes. Y es por eso que rompen, ¿no? O sea, y es ahí donde se vuelven competitivos porque se llevan un pedacito de mercado que muchas veces, y me gustaría también ya comentar contigo después, Memo, muchas veces era también porque la banca tradicional no llegaba, ¿no? A todo el mercado potencial real hay una palabra para esto, pero no lo recuerdo ahora mismo, o sea, pero al final que puedes convertir a una persona activa financieramente, Ujú, ¿no? ujú, sí, Entonces, hay una empresa increíble que yo supe en la maestría mientras estaba en Barcelona, de una empresa que era igual como money transferring con Sims en África. mm, Hizo posible, esa palabra se llama banking size, como que bancalizó, o sea, como que hizo ah, posible. sí. ¿Cómo se llama? No me acuerdo bien la palabra, pero Justo el término, Ani, viste, ¿no? En el clavo, ¿no? La cuestión de bancarización, justo, ¿no? es. Cómo queremos bancarizar, ¿no? Y diste en el clavo, ¿no? Y lo que originó todo esto, y es, qué bueno que estamos hablando, porque es justo aprovechar la tecnología que tienes en la palma de tu mano, ¿no? Ya es ahorita muy raro aquella persona que no tenga un teléfono inteligente, ¿no? Entonces, de, de hecho, nace el tema fintech con este aprovechamiento que se quiere hacer de la tecnología que tenemos en nuestro teléfono inteligente, ¿no? La verdad es que esa es la cuestión, ¿no? Y justo es el tema, sobre todo en sociedades tercermundistas como la mexicana o como la mayoría de Latinoamérica, es justo el tema de poder aprovechar ese acceso que tienes por tu celular al sistema bancario y al sistema financiero, ¿no? ¿Ves ahí cómo al final también hay un interés de negocio, ¿no? O sea, el que lo Claro, puede entender está ahí la propuesta. Me encantará hablar de distintas propuestas, los retos, porque al final también la parte y todo lo que es la ciberseguridad es un área importantísima que gracias al fintech se ha desarrollado, ¿no? O sea, claro. se crea este mercado potencial, o más bien este mercado natural, por así decirlo, ¿no? Toño, ¿tú qué opinas en ese sentido? ¿Cómo sientes que toda esta transformación se relaciona con el crecimiento o el impacto de lo que es la ciberseguridad? Pues aquí hay como algunos apuntes que me gustaría señalar, hablando justamente del tema de la bancarización, yéndonos ya a un entorno muy regional, muy local. Tú hablas, por ejemplo, de España y en términos generales de Europa, donde el tema fintech ya lleva un poquito más de tiempo, un poquito más maduro, pero en América Latina y en particular en México, los índices de bancarización eran muy bajos, incluso estábamos hablando de prepandemia, ¿no? Entonces, la banca tradicional, los 5, 10, 7 bancos típicos tradicionales que conocemos al menos aquí en México, tenían un índice de bancarización muy bajo, ¿no? Se están olvidando de algunos sectores importantes, de alguna población sumamente importante, y las fintech vinieron justamente a darle esa oportunidad, por llamarle de alguna manera, abrir esa ventana a sectores que típicamente no habían sido atendidos o no se atrevían a entrar justamente a la banca tradicional. Y hoy en día una estadística que me llamó mucho la atención de un reporte que vimos hace poquito, los tres incluso, es que las fintech, al menos aquí en México, tienen una distribución de usuarios muy igual, muy parecida entre las distintas clasificaciones de estratos sociales, clase A, clase B, clase C+, etcétera, todas rondan aproximadamente
del 20% de uso de servicios financieros tipo fintech, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho justamente a una economía de país, una economía local, donde típicamente se había olvidado un sector. Entonces, me parece que las fintech, no nada más la revolución viene en términos tecnológicos, sino también en términos sociales, ¿no? Totalmente, totalmente. Y reafirma lo que comentábamos. Lo que hace realmente distinto es que el uso de la tecnología hace muy competitivas estas nuevas ideas que se enfocan en mejorar la experiencia, sobre todo, ¿no? De cosas que el tradicional no se atreve a tiempo, porque al final después se atreve, o sea, porque ya no le queda otra. Sí, O por regulaciones, ¿no? sí, y- Claro, y- también, que ahí también los entiendes y es o sea, que ahí como la de por favor regulen, ¿no? Eso es algo de blockchain súper importante en cuanto a, yo sé de algunas fuentes cercanas que tengo en Barcelona que los bancos, ¿no? O sea, por ejemplo, BBVA que en México está súper a tope acá igual, ¿eh? O sea, es la Ujú. más tope en digitalización, lo han visto, ¿no? En todo lo que tiene. La verdad, súper bien, en comparación de muchas, bueno, acá hay bastantes otras y otras que son completamente móviles, pero bien. Eh, pero toda esta parte de la experiencia de moverte a una nueva tecnología, ujú, o sea, toca varias generaciones. Los jóvenes dirán, sí, sí, vale, rompe con lo que no se necesita tal. Los más grandes dirán, sí, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo le llevamos a la realidad? Porque yo tengo que hacer esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Y es como esta parte importante en donde la denuncia es, si no se regulariza, ¿cómo se puede desarrollar? Porque por eso es que también suceden luego los fraudes o las burbujas que luego estallan, ¿no? Por ejemplo, en el tema de blockchain, hablando en tema de las criptomonedas, pero acá esto lo que supe es que incluso los mismos bancos van a empezar a tener sus propias soluciones de blockchain internas para digitalizar sus procesos, porque lo hace mejor para ellos al final, ¿no? Y eso es lo que hace posible que reduzcan costos internos y que mejoren y que sea competitivo, o sea, para que ellos tan grandes puedan realmente ofrecer lo que se requiere, no con toda la infraestructura que se tiene. No sé, es un poco como yo lo veo. Y lo he visto cercano un poco porque es muy gracioso, me encantaría como, tuve la experiencia de estar en un proyecto de investigación para un banco en México y era para ver cómo digitalizar su modelo un poco, ¿no? Por así decirlo, o qué tan conveniente era pensar en modelos digitales. Y había un montón, o sea, en la investigación que encontramos, porque yo ya tenía un rato sin estar en México, ¿no? Entonces, la verdad que me encantó entrar a profundidad porque vi varias nuevas propuestas súper interesantes. Y esto es lo que me gustaría que también habláramos, que es, o sea, estas tecnologías y esta digitalización de repente ya rompe completamente líneas. ¿Qué quiero decir? Ves soluciones en donde si te encargas bien de entender al usuario y de generar una experiencia de usuario única, después monetizas algo bien de esto, que lo entiendes como tú dices, Memo, ¿no? O sea, realmente hay un proceso para que esto tenga un rumbo. Tienes empresas en las que, por ejemplo, ya tienes servicios de telemedicina dando seguros de médicos que se están quedando con todos los sectores, ¿no? De seguros de empresas, o sea, igual de mercados que no están haciendo caso las otras empresas y que son los más rentables porque en volumen son muchísimos también, ¿no? Y lo que comentaba un poco de África y me gustaría que escucharlos es, o sea, en esta marca lo que ellos identificaron es que en África la gente era honrada y eso era importante para ellos, entonces pagaba. Y aunque tuviese pequeños pagos chiquitos, los iba haciendo. Y entonces metieron como planes así de flexibles, muy enfocados a entender a las personas, ¿no? Y les funcionó súper bien. O sea, al final es un mercado gigante y han hecho, o sea, lo que supe es una empresa que lo ha hecho muy bien también.
Pero bueno, ¿cómo lo sienten ustedes desde su área, lo que he comentado un poco? ¿Qué podrían compartir? Sí, no, no, definitivo, definitivo, Ani. Y yo creo que tocaste dos temas medulares, ¿no? Justo, y retomando lo que decía Toño, ¿no? Un poquito. Es, esto también abrió la posibilidad de bancarizarse a la gente que no tenía ese acceso, ¿no? Como tal, ¿no? Aquel pequeño empresario. Una disculpa, es que creo que hay perritos por aquí. Una disculpa, no sé si oiga mucho ruido o no, ¿no? Poquito, no te preocupes. Ok, Somos friendly. pero es justo eso, ¿no? Ese tema que decía Toño, que llegó a donde no podía llegar, ¿no? A ese, pues, productor que a lo mejor no tenía un acceso rápido, ¿no? A una bancarización. Y tú tocaste un tema fundamental y vital que yo creo que es ahorita el parteaguas, ¿no? De cómo puede ser diferenciadores en en la experiencia de usuario, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, no sé si ustedes tienen varias cuentas bancarias, pero algo que a mí me gusta mucho es la experiencia de usuario que te brinda la aplicación de BBVA, ¿no? Como banco, ¿no? Como tal. ¿Por qué tiene tanto éxito? Pues justo es la más intuitiva, ¿no? Y es a lo mejor la que abarca un amplio espectro, ¿no? De los usuarios. Aquel usuario joven, ¿no? Que está inclusive bancarizándose, y aquella persona que excede los 50 años, ¿no? Que a lo mejor no está tan expuesta a la tecnología, sin embargo es fácil, ¿no? Y se lo comento porque mi suegro es una persona de 73 años y justo, ¿no? Utiliza mucho la aplicación de Bancomer, ¿no? Y es muy intuitiva para él, ¿no? Algo que no es lo mismo a lo mejor para otros bancos, ¿no? Y esto a mí se me dificulta, mándamelo a Bancomer, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está, ¿no? El tema fundamental de ahorita el siguiente paso, la experiencia de usuario, ¿no? Y esto aplica ya justo para cómo quieras hacer las cosas, ¿no? O hacia dónde quieres trasladar tu usuario, ¿no? Por ejemplo, en algo que es el crowdfunding, ¿no? O justo el cómo inviertes tú tu dinero como usuario. Por ejemplo, hay muchas aplicaciones, pero justo el diferenciador está en la experiencia de usuario, ¿no? Qué tan fácil es invertir y que te regresen esa inversión, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está el parteaguas, ¿no? Y justo, ¿no? O sea, aquella persona va a valorar que no tenía a lo mejor mucho acceso al pues formato de préstamos bancarios estándar, ¿no? Porque a lo mejor tuvo su pecado ahí en su historia de crediticio, o inclusive ni siquiera ha tenido su primer financiamiento. Entonces, yo creo que el tema que influyó mucho en la cuestión de Sudáfrica, ¿qué es Sudáfrica? Perdóname. Sí, fue todo África en realidad, porque fue un plan que aplicaron a varias zonas. Entonces es justo, ¿no? O sea, lo valoran porque nunca habían sido considerados, ¿no? Entonces dice, bueno, quiero seguir siendo considerado a lo mejor porque saben la consecuencia de pagar un financiamiento, puedes acceder a otro, ¿no? A lo mejor con mejores condiciones. Entonces, créeme que eso es un efecto que se da mucho en el sector financiero. Cuando te dan tu primera tarjeta y la pagas bien, o cuando te dan tu primer préstamo la pagas bien, la consecuencia es ya viene, ¿no? A lo mejor una mejora en cuestión de una nueva línea de crédito con mejores condiciones, etcétera. Entonces, sí es un efecto interesante que se da en el sector financiero. Totalmente. Aquí me gustaría, por ejemplo, comentar un par de cuestiones que desde mi punto de vista ya en la sociedad actual mexicana y a nivel mundial también, pero hablando localmente, es que de acuerdo a estadísticas, por ejemplo, del INEGI, tenemos un alto uso o un alto índice de propiedad en proporción a la población, ¿sí? Como México, es decir, usuarios de telefonía celular, eh, la estadística del INEGI es alrededor de 6 años o más. Es un alto índice que tenemos como población en México. Y también aquella tasa, por ejemplo, de usuarios de Internet que realizan transacciones vía Internet como proporción total de los usuarios de Internet. Ese por un lado, es decir, en México existen muchos usuarios de telefonía celular ahora con los teléfonos inteligentes. Y por otro lado, uniendo el concepto que decías de los microcréditos, eh, el tema, por ejemplo, de los microcréditos en México.
la banca tradicional, estábamos comentando, no daba acceso, no daba oportunidad o por alguna razón no se acercaba mucho a ciertos sectores de la población. Viene la parte de microcréditos y un poquito de historia. Fueron creados por Muhammad Yunus, o se le atribuye a este señor, que es una persona que nació en Bangladesh. Eh, y creó este concepto de los microcréditos y Banco de los Pobres y tuvo un gran auge, principalmente para mujeres. Y estos modelos se han replicado. Hoy en México existen ya varios de estas instituciones que crean este mismo modelo, que fueron presentados en el Foro Económico Mundial de Davos en algún momento, y las empresas mexicanas, algunas empresas mexicanas lo han replicado con mucho éxito, y entonces se unen aquella población que tenemos con un vasto uso de la telefonía celular, creando instituciones de microcréditos, y justamente estas personas que no tenían acceso o estaban dirigidas hacia la banca tradicional, se les crea esa oportunidad de tener un historial crediticio, y hoy en día a través del teléfono celular tienen microcréditos, y lo más sorprendente y lo que decías es que tienen una tasa de recuperación altísima, altísima, mayor al 95%, cosa que la banca tradicional hoy en día no tiene. Esa cartera vencida ya la quisiera tener cualquier institución a nivel mundial. Entonces, esos sectores que estaban desatendidos son cumplidos, y hoy en día están creando un historial crediticio a través de dispositivos que tienen mucho acceso, como son los teléfonos celulares, y al menos aquí en México está ese dato, ¿no? Sí, sí, sí. Esa es la parte de la innovación al final, ¿cierto, Toño? O sea, los que no lo ven y no se atreven a explorarlo también, porque tampoco es que hay un riesgo. Y esta persona tuvo quizá una idea, pero la tuvo que llevar a ejecución y comprobarlo y todo esto, ¿no? Lo que comentábamos al final, Memo, porque me gustaría que o sea, que habláramos de México, ¿cuáles son las fintech que más a ustedes les gusta? Y también, ¿qué podrían decir de su experiencia, si es que la han tenido con algunos emprendimientos o algunos proyectos de estos, ¿no? Porque, bueno, hemos hablado mucho de que estos unicornios emprendedores, que es como lo ves de este lado, a mí me encantan porque están logrando salirse de la caja y ver lo que otras personas no ven. Pero ¿qué pasa? Que necesitan un equipo y es difícil armar un equipo, y el mismo sistema no te lo permite tan sencillo, porque si te metes con una incubadora o tal, se quedan con toda tu pasta y bueno, miles de cosas, ¿saben? Entonces, es complicado también para los emprendedores. Es complicado. ¿Qué podrían decir de esta parte cada uno? ¿Qué les ha tocado vivir para compartir por Buenísimo. aquí? Y ahí tocaron un tema que me encanta mucho, ¿no? Es el riesgo, justo el riesgo siempre va a existir, ¿no? Pero justo el diferenciador, yo creo de uno de los diferenciadores en el tema fintech es justo los modelos de riesgo, ¿no? Que implementas tú como institución financiera, ¿no? Porque justo es el parteaguas que te dice qué tanto puedes abarcar y hasta qué tanto grado puedes ofrecerle un préstamo a una persona, porque si no puedes convertir un que potencialmente bueno en malo, ¿no? Y es decir, o sea, también hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Y es algo que yo creo que también en algún momento llega a pasar en algunas fintech, ¿no? O sea, vamos a poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor supongamos que Guillermo Reséndez es una persona que va acabando su, su universidad, ¿no? Y a lo mejor es la primera vez que tiene un financiamiento. Entonces, justo das ese financiamiento, lo pagas bien y de repente lo empiezas a bombardear con una sobreoferta, ¿no? O inclusive sin que esté por acabar su financiamiento, ya le estás bombardeando, te renegociamos la deuda, ¿no? Entonces, llega un momento que esa persona, o sea, estaba forjando su experiencia, ¿no? De crédito, pero justo ya la bombardeaste y ya a lo mejor algo que a lo mejor no consideraba tu modelo de riesgo es ya la sobrecargaste, ¿no? Ya su capacidad de pago quedó excedida y pues bueno, ya vienen las cuestiones de impago, etcétera, ¿no? Es justo a lo mejor las cuestiones que debes de implementar en modelos predictivos, ¿no? De riesgo de crédito
Pero también, digo, vamos a ser honestos, ¿no? Y siempre debes de tomar el riesgo, ¿no? El riesgo siempre va a existir ahí y es justo la evolución que le vayas dando a ese modelo de riesgo crediticio, ¿no? Algo que a mí me gusta mucho es, por ejemplo, en, en las fintechs, sobre todo para usuarios, ¿no? No sé si han escuchado hablar de WaWap, ¿no? Que es justo esta empresa de como de microcréditos, ¿no? Y algo que a lo mejor, como bien decía Toño, no estaba tan abierto, era el préstamo empresarial justo para esos pequeños empresarios que a lo mejor no estaban bancarizados, ¿no? A lo mejor que no tienen una cuenta en BBVA. Entonces, aprovechó mucho, fue este mercado. No sé si ustedes conocieron una fintech que ahora ya se llama de otra manera, que fue Cobalto, ¿no? Cobalto es una empresa que empezó con, ya no me acuerdo el primer nombre que dieron, pero bueno, vaya, absorbieron ya después un banco, ¿no? Vieron que justo el tema estaba justo en evolución, la regulación, y dijeron, ¿saben qué? Queremos dar también cierta protección a nuestro portafolio de clientes, entonces absorbieron a un banco y justo ya se vinieron a lo mejor a un modelo ya de no tanto de fintech, sino bancario, ¿no? Porque sí llegaron a colocar mucho dinero, ¿no? Y en algún momento pues también habrá que protegerse en ese sentido, ¿no? Porque eso también daba seguridad a sus inversionistas, ¿no? Porque ellos llegaron a levantar demasiado dinero, ¿no? Entonces en algún momento sí debería de darle una certeza a tu pues, sector inversor de cómo iba a ser retribuido, ¿no? A pesar de que tú dijiste algo muy cierto, realmente el sector fintech está más o menos bien regulado aquí a nivel nacional, ¿no? A lo mejor no tan bien en otros países de Latinoamérica, pero aquí yo creo que sí se le dio la importancia y están tomando las autoridades esos pasos, ¿no? De cómo darle certeza a esas personas que podemos ser los que estamos aquí o personas físicas, o sea, que quieren, pues a lo mejor invertir su PTU, invertir a lo mejor un dinero extra, ¿no? Que les caiga, ¿no? Entonces esa certidumbre se da pues con el tema de regulación, ¿no? Tanto en pequeños inversores como podemos ser nosotros, como los grandes inversores que van a apostar grandes cantidades de dinero, ¿no? Entonces, o- Totalmente. otra que nació también justo en este tema y es una regiomontana es el banco, no sé si ustedes lo han oído, ¿no? Justo para también bancarizar cualquier cuestión de crédito consumo, ¿no? Desde una motocicleta hasta un coche, ¿no? La verdad es que me sorprende porque el banco, que fue Banregio, sí dijo, oigan, pues queremos llegar, ¿no? Queremos también bancarizarnos, sabemos que no tenemos la suficiente infraestructura para tener una cobertura a nivel nacional de sucursales bancarias, pero demos este paso a fintech y eso pues, ya está aterrizándose, ¿no? Y es lo que decía Tony, ya está llegando a lo mejor a poblaciones que antes no podían llegar, porque tú ya tienes un teléfono inteligente, ¿no? Exactamente. Así que gracias Ujú. a que existen estas telecos fabulosas, todo lo demás es posible, ¿no? Exacto. Y Sí, hablando de los emprendimientos, ahorita que lo mencionaste, Ani, el tema justo de México, vuelvo a la localía. Este, México es, vamos a llamarle o de alguna manera, sin querer exagerar, es una potencia o somos una potencia en la creación justamente de estas fintech. Lo hemos ido año a año, ¿no? Estamos en el top 2, top 3, tal vez ahí varía de año a año, pero constantemente y continuamente están saliendo fintechs y a través de una reorganización y como mencionaba Memo, que alguna se junta con otro banco y terminan creando otra empresa mucho más grande. El caso de Cobalto, si no mal recuerdo, era Credit Justo y Finterra, que siento, fue sí. justamente esa unión. Y bueno, viene una organización, pero bueno, detrás de todo esto viene justamente todos aquellos emprendedores. Eh, hay una asociación de fintechs aquí en México que justamente da seguimiento a todos estos emprendimientos. Y México, entre Brasil, tal vez nos venimos peleando el 1-2 año a año en la creación justamente de estas startups de fintechs. Muchas de ellas en México logran pasar entre 3 y 5 años, que es un buen número, quiero decir, aproximadamente el 40% de las empresas creadas logra pasar entre los 3 y los 5 años, que esto ya enuncia cierta madurez en cuanto a la organización.
Pues bueno, estos incluso han salido ahí algunos unicornios que han sido nombrados y que tienen un levantamiento de capital importante. Entonces, esa parte también la quería resaltar de justamente el potencial que tiene México, no solo como mercado, sino también como la creación de estas empresas que van adquiriendo esta madurez a lo largo del tiempo del mercado y como tú dices, con una oferta y con un público que por un lado está subdividido, vamos a llamarlo, o segmentado por los estratos sociales, por las necesidades que tienen y por otro lado me parece que un segmento también importante de subdivisión de mercado, vamos a llamarle así, es la parte generacional, ¿no? Que los jóvenes, la gente que se acaba de titular, que está entrando al mundo laboral, etcétera, pues han crecido con la tecnología y no quieren dejar de lado sus finanzas también con la parte tecnología, con la parte tecnológica. No quieren ir a una sucursal bancaria o no les cabe en la cabeza que tengan que ir a una sucursal, a una oficina, abrir cuentas, etcétera. Ellos lo quieren Es también terrible. como la mayor parte de su vida la han llevado de manera tecnológica, también sus finanzas, ¿no? Claro, Toño, es que es inaudito para mí, es horrible, se los digo, voy a compartir algo muy, tengo un Sí, año sí. pagando una comisión terrible, porque yo uso Stripe en pagos globales, o sea, por ejemplo, Stripe Ujú. para mí es una belleza hasta ahora porque ya hablaremos en algún momento, porque mi agency tiene la visión de tener un mismo sistema de pagos para nómadas, porque al final es que es terrible lo que yo pago en comisiones. Entonces, realmente lo que hoy estoy haciendo es pagando comisiones de PayPal y de Stripe, terrible. ¿Por qué? Porque además mi banca, que es bueno, un banco que no voy a mencionar para no afectar ninguna imagen, no es el mejor, ¿sabes? Y no me permite sacar nuevamente mi token si no voy a la sucursal. Y yo no he ido en un año a México, ¿sabes? Y yo digo, o sea, yo de verdad digo, bueno, lo acepté y dije, está bien, esto me pasa por perder mi tarjeta. Bueno, ya está. Sí. Y, 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 Y y ahora, justo y también, ahora mis tarjetas están acá y yo pago todo con mi teléfono. Y es que si no, mi teléfono es mi vida, esto sí. justo es la experiencia del cliente, ¿no, Ani? O sea, y Toño, o sea, es que sabemos que ir a una sucursal es un proceso burocrático, ¿no? Justo, porque vas a llegar y vas a ver un montón de gente, uno, ¿no? Después, la espera, ¿no? Que es algo que yo creo que los que estamos platicando aquí, la mayoría de la gente, pues no podemos, ¿no? O sea, estar perdidos en una agencia o en una sucursal bancaria 45 o una hora, porque ese es el tiempo promedio que te tardas, o sea, realmente es engorroso. Aparte, luego también la falta de sensibilidad, ¿no? Luego de los empleados bancarios, la verdad, me sorprenden, ¿no? Y la parte de criterio, ¿no? Yo les quiero compartir una experiencia rapidísima. También tuve que cambiar el plástico y era una tarjeta de crédito y no saben, o sea, te encuentras con criterios que dices, oye, oiga, es que no lo podemos aceptar porque esta identificación que nos trae, porque su credencial elector dice Instituto Nacional Electoral, pero era la versión anterior del IFE, ¿no? Y tú dices, bueno, pues es que está vigente, ¿qué hago? No, no la utilizo, no, es que tiene que regresar con otra. Dije, mira, la verdad es que no voy a regresar con otra A pedir identificación. sacar ¿Qué la me pues sí? nueva. Sí, no. O sea, traía la cédula profesional de pura cheripa, pero aparte, o sea, dices, No totalmente inaudito, piensan, ¿no? ¿viste? No Sí, se ponen a pensar en el cliente. Cuando o sea, en agencias en México sobre todo es donde tuve la oportunidad, en una muy grande, trabajé haciendo sistemas, o sea, digitalizando las citas online de una automotriz, ¿no? Con distribuidores, por ejemplo. Y ahí es donde empecé a entender cómo son los procesos de creación o sea, de digitalizar algo para que te resuelva, ¿saben? Otras cosas. Y ahí es donde yo dije, bueno, yo quiero un modelo de negocio digital completamente. sí, y Porque por sí. ejemplo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Al tema de la experiencia de usuario, ¿no? ¿Qué tan fácil es hacer eso? No sé si ustedes han visto que también hay una cadena
de origen, pues, retail, ¿no? Comercializadora de cualquier tipo de refresco, golosina, ¿no? Que está casi en cada esquina, ¿no? Yo creo que la conocen, lo ubican, ¿no? Su logotipo incluye una Ya, O y una X, ¿no? ya. Pero, o sea, algo que me sorprende mucho es la planeación estratégica que hicieron. O sea, aprovecharon esa infraestructura que tienen justo para tratar de bancarizar, ¿no? Lo que decía Toño, ¿no? Llegar a esos lugares donde no hay una sucursal bancaria. ¿Y qué creen? Para mí es genial, ¿no? Esa planeación, ese aprovechamiento de tu infraestructura es, digo, la verdad es que es un potencial que yo no había visto, ¿no? Cuando lo sacaron, pues claro, ¿no? Ahí lo tienes todo, ¿no? Ahora, algo que no me ha tocado ver, ¿no? Es justo esa experiencia que le brindas al cliente, ¿no? Y digo, estoy tratando de inclusive de sacar una tarjetita que se comercializa por esta cadena, ¿no? Justo para ver qué experiencia te brindan como cliente, porque qué pasa si pierdes un plástico de esos? Algún punto de estos de venta te va a resolver el tema, tienes que comprar otro, ¿cómo es, no? Esa transición, ¿no? Para no tener que replicar lo que vivimos en el banco tradicional. Yo hago un paréntesis ahí porque la verdad es que no lo sé, pero sí me gustaría experimentarlo, ¿no? ¿Qué es lo que te puedo ofrecer, ¿no? Porque a lo mejor, como decía mi abuelita, somos bien buenos para vender, pero ya de repente para dar respuesta a tus problemas, ya ahí es donde se empieza a complicar un poquito la cosa, ¿no? Sí, sí, donde bajar las ideas siempre es el reto mayor de cualquier emprendimiento, Ujú, ¿no? ¿Tú qué exacto. piensas, Toño? Curiosamente me quedé pensando ahí en la experiencia que estaba comentando Memo de la tarjeta. Yo pasé hace 2 semanas por algo similar. Mi tarjeta, mi plástico, quiero decir, ya se estaba venciendo y por alguna razón no pude hacerlo por teléfono, no pude hacerlo por la banca eh, móvil que tiene este banco, tampoco lo voy a ventilar para no tener problemas. Y resulta que tuve que ir a sucursal. Bueno, voy a sucursal. A mí me escandalizó, digo yo, con la industria en la que me muevo, que es la parte de ciberseguridad, protección de datos, etcétera, me escandalicé de la cantidad y calidad de datos que tiene un empleado, un colaborador de ese banco en sucursal, teniendo acceso justamente desde una terminal de su computadora hacia la base de datos central, pueden ver absolutamente todo de mí, o sea, casi, casi hasta lo que comí o lo que desayuné ese día, ¿no? Ingresos, en qué gasto, vamos, absolutamente todo eso de verdad me espantó. Me Claro. quedé anodado y justamente viene toda esta colación de la protección de la información, ¿no? Entonces, me parece que en un momento dado, no por ser una tecnología o un modelo de negocio disruptivo o que esté atendiendo algunas necesidades en particular y que esto me parece que es un tema heredado de la banca tradicional, me parece que están compartiendo y lo que voy a decir es como un comentario un poquito oscuro, me parece que están compartiendo una misma problemática de la banca tradicional y las fintech, que es justamente la protección de los datos, ¿no? Entonces, me encantaría ver que la banca tradicional y que la banca nueva o estos modelos de negocio nuevos también estén muy preocupados, no preocupados, muy preocupados por proteger los datos de nosotros, sus usuarios, ¿no? Porque si bien tenemos el acceso a las transacciones a través del teléfono, de la computadora y algo como tú lo comentabas, no quiero, no voy a ir a una sucursal, todo lo quiero hacer remoto por teléfono, es válido, es un modelo de negocio diferente y también la banca tradicional está sacando su banca móvil eh, para tener a retención a esos clientes y mejorar esa experiencia de la que hablaba Memo. Pero no olvidemos, por favor, por amor de Dios, no olviden la protección de los datos de nosotros, los usuarios, de nosotros, los clientes, porque es impresionante la cantidad de información que se tiene, que nosotros mismos les damos a los bancos
y que pues por la misma operación de ellos pues, saben exactamente cuánto ganamos, dónde vivimos, en qué lo gastamos, en cómo lo ahorramos, etcétera, y eso da pie a mucho riesgo de parte de nosotros, ¿no? Y que muchas veces como usuarios no estamos tan al pendiente como para exigir a estas empresas de decir, oye, estos datos míos debes de tenerlo así, WhatsApp, no deben de aparecer completos, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que es entre comillas, un reto compartido de la banca tradicional con los nuevos modelos de negocio que deban de estar viendo, vigilando la protección de la información de nosotros los usuarios, los clientes. Totalmente, Toño. Yo pienso que esto es realmente un reflejo de varios, o sea, de que nunca se planifica, o sea, siempre se tapa hasta que alguien se cae en el pozo, por así decirlo, en términos de seguridad. Y eso, o sea, que hablo de cultura, ¿no? Por un lado. Y el otro, hablo también de que si se dan cuenta, y esto me tocó por experiencia directa, todo esto de la digitalización también fue capaz de subir en auge gracias a que existió en el mismo momento esta transformación de la mercadotecnia, que fue el marketing digital. Es decir, que la mayoría de los touch points o partes de las empresas que se digitalizaron son los que están casi en contacto con el cliente de la banca tradicional, ¿eh? Pero llegan adentro. Ay, no, que te juro que yo me muero, me muero. De verdad, digo, ¿cómo pueden trabajar así? No entiendo. ¿Cómo empresas tan grandes pueden trabajar así? Yo no lo sé. Porque este es el reto de la omnicanalidad en términos de experiencia de usuario y de marketing. Esto es lo que buscamos, lo que bien decías. O sea, que esta cuestión, Toño, de que yo no tenga que pasar por miles de cosas, sino que ya directamente tú sepas todo lo que tienes que saber y que yo necesito y al revés, ¿sabes? También es conveniente. Ahora, en términos de cultura, tanto a nivel empresas como a nivel sociedad, necesitamos ser conscientes de estas cosas, como dices, porque es un ida y vuelta, es exigir, legislar y así, o sea, también el mercado lo hace posible, ¿cierto? Creo que, ¿cómo dirías que fue para ti vivir cuando surgió la ley? La ley, déjame lo tengo por aquí. Fíjate, Sí, Sí, la ley sí, FinTech, sí, sí, ¿qué fue? ¿En qué año fue? 18. 18, exacto. Muy reciente. Como para cerrar, nos quedan 10 minutitos de la charla, pero ¿cómo quisieran cerrar? ¿Quieren comentar un poquito de eso, por ejemplo? Creo que está interesante. ¿Cómo fue? Es, sí, Ustedes que están yo ahí. siento que Ani, Toño, la regulación sí es algo que es un elemento fundamental justo, ¿no? Cuestiones de certidumbre, ¿no? Desde el nivel de usuario hasta el nivel empresarial y corporativo, ¿no? Es decir, ustedes saben que un tema de regulaciones define las reglas de juego para todos, ¿no? Y perdónenme que sea tan coloquial, pero es justo eso, ¿no? O sea, realmente las condiciones que tú debes de abarcar, ¿no? De cuestiones a lo mejor muy básicas, de entendimiento del usuario, hasta cuestiones a lo mejor muy específicas, ¿no? Del tratamiento de datos de la información que vas a tener, ¿no? Como institución financiera, ¿no? Digitalizada, ¿no? Tecnológica, etcétera. Entonces, realmente yo creo que es un elemento importante, ¿no? Toda la ley fintech, lo que te pueda proveer. Digo, y si quieren, a mí me gustaría, digo, ya para concluir, ¿no? Después de escuchar sus opiniones, justo, ¿no? ¿Hacia dónde va el tema de fintech? ¿Qué es lo que esperaríamos? Y justo las consecuencias que puede tener el manejo responsable, ¿no? Como toda institución bancaria, ¿no? Y financiera, ustedes saben que estas leyes también son reglas del juego y reglas que tú debes de conservar como compañía para dar una certeza de que lo que estés haciendo lo estés haciendo bien, ¿no? Lejos del pago público, eres una compañía que estás proporcionando un servicio, tienes que garantizar el servicio y algo que es muy importante para mí es justo, ¿no? O cómo vas a garantizar que pues no vayas a tronar al rato, ¿no? Y que tus usuarios, ¿no? Tus clientes pues vayan a quedar volando, ¿no? O vayan inclusive a tener pérdidas, ¿no? Entonces justo es un tema, yo creo que bien inmerso en la regulación, a lo mejor no estaba tan específico, la primera versión
como bien decía Toño, salió en 2018, pero yo creo que ahorita ya está evolucionando, sí, justo ya no hay grados de cobertura que tú debes de tener, ¿no? En cuestiones pues, de liquidez, ¿no? De qué tan apalancado puedes estar, ¿no? Como una institución financiera de estas características, ¿no? Y es lo que pasa. Y aún así, ¿no? En el sector bancario normal, ¿no? Aún así tenemos originadores de crisis, ¿no? Hace un par de meses tuvimos, pues justo, ¿no? A lo mejor un pequeño movimiento económico con nuestro vecino del norte que también, ¿no? Por ahí cerró un banco y a lo mejor hace una consecuencia en otras instituciones financieras, ¿no? Entonces, a pesar de que es un primer mundo, ¿no? Y a pesar de que tienen un tema de regulación, siempre hay a lo mejor un cabo suelto, ¿no? Que justo pues, son los que debemos ir. O sea, no porque tengamos una regulación y la sacamos apenas en 2018, no quiere decir que la tengamos, ¿no? Y eso es yo creo que es algo que debería de estar siempre consciente la autoridad, ¿no? En cómo evolucionar, cómo está evolucionándose, qué nuevos jugadores hay para irlos sumando a esta regulación, ¿no? Completamente. Y ahí, por ejemplo, a mí personalmente, y es algo que me parece que ha sido una constante en diferentes artículos que he visto, em, lo- los, eh, los startups en México han sido acelerados, como ya lo comentamos antes en esta misma sesión, ¿no? México tiene eh, una gran creación de este tipo de empresas y está bien. Hay una regulación, está bien. Me parece que complementando con lo que dice Memo, debe de haber una vigilancia, pero no es una vigilancia de decir, bueno, ya nos vemos el próximo año, nos vemos dentro de 2 años para las auditorías. Me parece que tanto la vigilancia del Banco Central y de algunas instituciones que deben estar también al pendiente de este tipo para evitar eh, estos grandes o pequeños o medianos colapsos que al final, independientemente de su tamaño, afectan al bolsillo de la gente, afectan al bolsillo mismo del gobierno, deben de haber una vigilancia, pero muy continua, constante, y no nada más de la vigilancia de operaciones y de dónde viene y hacia dónde va el dinero, que ahí nos metemos también ahí en temas medio oscuros, pero también en el tema de la política. Nuestro sistema legislativo, nuestros legisladores, nuestros políticos, que deban estar continuamente actualizados, como lo es justamente la tecnología, que es un ritmo muy acelerado, todos los días hay cambios, y esto no es tema de sacar una ley y publicarla dentro de 6 meses y estarla monitoreando los siguientes 3 años. En 3 años la industria tecnológica cambia radicalmente. Entonces, no podemos tener ese letargo, ese rezago en la elaboración de leyes, en la vigilancia, porque el negocio, la fintech, la tecnología va mucho más rápido que eso. Entonces, me parece que debe ser también eh, una terna que deben de ir muy de la mano y no se pueden quedar porque la tecnología no se va a quedar, los negocios no se van a quedar y que no se quede también la parte de monitoreo, vigilancia y políticas. Completamente. Coincido muchísimo contigo, Toño. Yo creo que ahí tiene que ver con entender que esto, o sea, la digitalización y el canal digital es otra realidad y tienes que estar ahí todo el rato. O sea, existe todo el tiempo y tú también tienes que tener un sistema que esté haciendo una actividad constante en ese canal de lo que tú haces, ¿no? Siempre lo digo, el marketing es digital, vale, hacemos contenido algo, pero si no te sigues moviendo, al final es un mundo, tienes que generar este movimiento en ese canal, ¿sabes? Que vas a potencializarlo en el tiempo y tal, pero entender que tu infraestructura como empresa, y eso es importantísimo porque lo hablábamos y me gustaría saber qué piensan, pero hemos hablado del papel de los CEOs y los CISOs, ¿no? Cómo falta esta silla en el comité de los C-levels y también el tema de los datos, o sea, de la estructura del almacenaje de los datos. Porque eso es las personas que hoy tienen más ese perfil, al menos desde donde yo sé que puede que me falte bastante información, ya me dirá cualquiera que pueda decir algo más, ¿no? Viene del marketing. O sea, todos los data scientists
hoy es como un nuevo enfoque de la ciencia y de la psicología para entender los canales de marketing. Me explico, para mejorar las experiencias de los usuarios. Entonces, yo creo que simplemente es entender, hay nuevas personas, nuevos canales y nuevas habilidades que se necesitan y necesitas tener a las personas correctas, ¿no? Que dominen esos canales y te ayuden a entender cómo todo lo que estás guardando y impactando allá afuera tiene que estar organizado adentro para que todo lo que dices, Toño, que sea seguro, que no comprometa nada, que la experiencia sea buena, ¿saben? Que sea rápida, que sea conveniente, que cumpla todo lo que requiere un funnel digital, que eso también es distinto al funnel tradicional, ¿no? A un embudo, porque aquí tienes dos puntos súper importantes, que es la conveniencia y el cliente, o sea, la conveniencia es fundamental. Todos los modelos digitales, si se dan cuenta, en ese rubro es donde hacen unos shifts impresionantes, reducen el espacio, ¿no? Y ahí es donde se cortan intermediarios y donde surgen estas riñas que comentaban. Y la gente que no entiende que lo que tiene que hacer es enterarse de nuevas habilidades que van a ser necesarias para dirigir estas empresas, ¿sabes? Yo un poco es un poco como lo siento, porque no es que van a desaparecer y no pueden desaparecer porque existen y se necesitan bien capacitados, un poco así, ¿sabes? Fue mucho el reto que yo vi al menos de esta investigación y cerrando un poco lo que comentábamos, porque hablaban del poder que tienen los asesores, ¿saben? De los seguros en el papel, en esto. Se domina el mercado casi que por ellos hoy actualmente. Entonces cambia la solución. La solución no está enfocada directamente solo en el cliente, sino también en el asesor y resolverle las herramientas para que su experiencia con el cliente sean 2 segundos por un WhatsApp y si quiere le me manda el mensaje por aquí y tal, ¿saben? Y todo seguro, por decirles un ejemplo, pero, o sea, desde donde yo lo veo y me gustaría como sí dejarlo puntual, sí se necesita esa persona que entienda lo que son los datos en el modelo de negocio, que entienda de modelos de negocio digitales, ¿no? Para que también, como dices antes, Memo, tenga en la misma definición y proyección y el roadmap del negocio, se vea cómo eso se va a ir monetizando. Ahora, y esto solo para cerrar rápidamente, sí es muy importante un proceso correcto para este tipo de incertidumbre y de modelos y de todo el riesgo que hablamos, porque se necesita una cultura muy distinta, una cultura que abrace la exploración, pero que lo haga de manera inteligente, es decir, a partir de experimentos medidos y poco a poco, porque hay procesos para hacerlo, ¿saben? O sea, así funcionan al final las startups, las que la entienden mejor también, porque hay unas que son muy newbies y que no cuentan con los recursos necesarios y van rompiendo cosas, ¿cierto? Claro, claro, como cabra en cristalería, ¿no? No, qué bueno y qué interesante este cierre, porque justo, ¿no? Yo les haría una pregunta tanto a ti, Ani, como a Toño. ¿Dónde empieza, no? El monitoreo y justo es in-house, ¿no? Dentro de la misma compañía y la analítica de datos es básica en esto, ¿no? Porque justo en base a esta analítica de datos, este business intelligence, a este análisis de información que tú vas a tener interno, pues no me lo van a dejar mentir, pero justo te va a dar la pauta para las medidas preventivas y correctivas que debes de hacer en el negocio, ¿no? Porque les voy a ser sincero, un ejemplo muy burdo, oye, pues no estás colocando a lo mejor la tarjeta de crédito empresarial, pero ¿qué crees? La tarjeta de crédito individual se está vendiendo como pan caliente, ¿no? Oye, pues entonces justo, ¿no? Entonces redoblemos los esfuerzos para a lo mejor garantizar esa continuidad, ¿no? De negocio empresarial y por qué no reforzar la campaña, ¿no? De créditos individuales, ¿no? Tarjetas de créditos individuales. Pero justo, ¿no? O sea, es un constante monitoreo, ¿no? Y es ahí El mucho modelo la de cuestión. gobernanza, ¿no? Se le conoce, o sea, Claro, y hay que entender que se claro. necesita y crearlo, ¿no? Claro, Ani, porque ustedes no me lo van a dejar mentir, pero entonces, si un producto ya dejó de ser a lo mejor esa panacea que era en algún momento, ¿por qué lo dejó de ser? ¿No? ¿Qué es lo que a lo mejor necesitamos ajustar para volver a tener ese mercado cautivo, ¿no? O cómo podemos inclusive tener más clientes en ese producto, ¿no? Financiero, ¿no?
es justo, ¿no? Y esa analítica de datos, perdón, no quiero herir susceptibilidades, pero alguien, a lo mejor sí necesitas a alguien ya con la suficiente experiencia, expertise de qué hacer con esos datos, ¿no? Porque no me van a dejar mentir, pero una cosa es que tengan la información y cómo la interpretas, ¿no? O cómo te sirve para tomar las decisiones. Y yo creo que de repente es la pauta que le hace falta a estas fintechs, ¿no? O sea, puedes a lo mejor tener una idea, ¿no? Como gente joven, como gente recién egresada, y a lo mejor lo ejecutas, ¿no? Y es algo que yo creo que ha pasado en muchas fintechs, ¿no? O sea, y esa idea la canalizas a un business plan, ¿no? Y a lo mejor te sirve para levantar en algún momento cierta cantidad de millones de dólares, de millones de pesos, y empiezas tu startups, tu fintech, ¿no? Pero justo la pauta del análisis de información, de lo que vaya pasando con el negocio, es alguien, o debes de canalizarla a alguien que justo esté acostumbrada a ese nivel de estrés, ¿no? En información, ¿no? Y en información de negocio, ¿qué vas a hacer? Porque ahora ya eres responsable de esos 200 millones de dólares que levantaste, ¿no? Ya tienes una plantilla laboral de 80 personas y justo cómo vas a garantizar la continuidad de tu negocio, ¿no? Porque de ahí vas a agarrar la pauta de, oye, pues ya la tarjeta de crédito individual está viniendo como pan caliente, la empresarial ya no tanto, ¿no? Hoy estamos teniendo una variación de inclusive un crecimiento de un mes a otro. ¿Qué es lo que vamos a hacer, no? O cómo vamos a mejorar inclusive las experiencias de usuario, ¿no? Y todo eso. Y algo muy importante que ahí es donde entra Toño. ¿Qué va a hacer con esa información? ¿Cómo la vas a proteger, no? Porque la idea de los fintechs, y corrígeme si me equivoco, es que sea un self-service, ¿no? O sea, literalmente yo voy a agarrar, voy a escanear desde mi computador, desde mi tablet, ¿no? El escaneo de los documentos que te exigen, ¿no? Mínimos necesarios, como una identificación oficial, ¿no? Como una comprobación de ingresos, ¿no? Como un antecedente crediticio, ¿no? De una tarjeta de crédito, tomar la foto, etcétera. O sea, y esa parte es muy importante y es muy delicada, ¿no? Porque justo qué vas a hacer con toda esa información, con toda esta digitalización que estás haciendo, ¿no? Porque te va a servir para tomar decisiones, ¿no? Una. Dos, te va a garantizar la continuidad de tu negocio. Y otra, la certeza que tú des a tus clientes, ¿no? Como tal. Está Correcto. buenísimo esto de las nuevas habilidades, me llamó mucho y ahorita hice algunas notas, porque justamente hablando de las fintech, viene, o como lo veo yo, como lo percibo yo, viene a ser la fusión, el punto de encuentro de nuevas habilidades, algunas que no existían hace 10, 15 años, ¿eh? Y otras que son muy tradicionales, como por ejemplo, la muy tradicional viene siendo la habilidad del banquero, en hacer rentable justamente un negocio, en los créditos, en crear estos modelos de flujo de efectivo, que el dinero vaya, venga, se invierta, crezca, etcétera. Eh, Ese es un perfil como muy tradicional. Otro perfil muy tradicional pues, es el político, ¿no? Aquellas personas o perfiles que están orientados justamente a la regulación de estos negocios, que el dinero sea de orígenes lícitos, que todo esté protegido hacia el usuario, la misma institución e inclusive las finanzas públicas o de gobierno para que todo esté regulado. Es otro perfil como muy tradicional, vamos a llamarle, que viene de hace ya muchos años. Pero entra a escena justamente el tecnólogo, ¿no? La persona de TI con los data scientists, eh, aquellos perfiles que están investigando, recopilando toda esta data de información justamente para crear nuevos segmentos, nuevos productos, que tienen que hacer que esto funcione de una manera segura. Entonces, tienes al banquero, tienes al tecnólogo, tienes al político, que todos tienen que estar orientados en conocimientos, en su experiencia, pero a la vez todos mirando hacia un futuro de servicios con una visión común y sobre todo que muy, muy, muy de la mano esta terna del banquero, el tecnólogo y el político, porque hay alguien enfrente eh, que les quiere meter el pie, que es el cibercrimen. Es, y podemos después hablar de esto, pero el cibercrimen que hace también 10, 15 años no se hablaba a esta escala como existe hoy en día, donde, Vamos a hablar de eso, Toño. sí, donde levantan muchísimo, muchísimo dinero a través de fraudes,
y que desafortunada o afortunadamente van un paso adelante, y digo afortunadamente porque hacen reacción en cadena, pues también como para proteger justamente este medio financiero en el mundo al final de cuentas, ¿no? Entonces, eh, este nuevas habilidades va a tener que hacer funcionar al banquero, al tecnólogo y al político hacia una visión de servicios y no solamente de los servicios financieros, sino también en contra del cibercrimen, que es un riesgo ahí latente ya en el Completamente. Y sobre todo si no se entiende que se necesita alguien que entienda el tema. O sea, Exacto. impresionante. Sí, y eso es donde volvemos a lo mismo, ¿no? Que habíamos comentado en otras sesiones, ¿no? Toño, Ani, híjole, no quiero ser repetitivo, pero yo creo que es un error en la estructura de cada organización que el área de ciberseguridad pertenezca al área de TI, ¿no? Para mí debe ser una posición estratégica igual, ¿no? Igual que todas las posiciones, ¿no? Administración y finanzas, ciberseguridad, ¿no? Marketing, ¿no? O sea, pero esa, y veo que recurrentemente se cae en eso. O sea, para mí se necesita cierto grado de especialización, ¿no? Porque ahorita, eh, como lo dijo Toño, ¿no? Realmente está evolucionando continuamente el cómo hacemos mal las cosas, ¿no? Y cómo queremos afectar o cómo queremos obtener ese dinero fácil, ¿no? Y este es el cibercrimen, ¿no? La verdad es que a mí me sorprende la facilidad que tienen algunas personas justo para detectar vulnerabilidades, ¿no? En cuestiones de infraestructura de seguridad, ¿no? Entonces, pues, La yo para mí, creatividad. no sé qué opinen ustedes, pero debe ser algo alterno, ¿no? O sea, debe estar a la par, ¿no? De una área Totalmente. estratégica. Tú dinos, Toño, ¿qué opinas al respecto? Sí, lo hemos y ya conversado, como dice Memo, el área de seguridad de la información, y no nada más de una empresa del sector financiero, sino de cualquier empresa, debe de estar sentado en la mesa de la junta directiva, es decir, con los niños grandes, verse al área de TI como un área de inversión, no como un área de gasto, y debe de tener esta persona en figura un voz y voto, debe de ser también capaz de traducir justamente aquella problemática de negocio hacia el área de tecnología y viceversa, porque muchas veces la preparación misma para entender la tecnología puede ser como demasiado cuadrada y debe de haber esta flexibilidad justamente o preparación o ambas de esta persona de entender el negocio, de entender cuáles son las pérdidas para hablarlo en una junta a nivel directivo, pero también lo suficientemente asertivo y elocuente para venderlo hacia los niveles operativos, ¿no? Entonces debe de tener un pie en cada área, que son áreas muy complejas ambas, y sí, debe de tener una línea de reporte directa hacia dirección general y hacia la junta de directivo, de consejo, debe de tener voz y voto y debe de sentarse en la mesa con los niños grandes y no como quedar relegado por una tarea que aparentemente parece ser un área de gasto, no de inversión. Claro, es que al final es entendimiento del negocio, eso es lo principal. Una persona de TI no entendería el negocio desde donde se tiene que entender y no podría proyectar las posibilidades que se tienen que tener, ¿sabes? Que al final para eso estás ahí a un lado, vale, tienes al experto de marketing que está identificando oportunidades increíbles, ¿no? Sí, Y que sí, quiere, claro. quiere probarlas, de verdad, y no se puede porque esto, por tal, esto es a lo que me refiero, que hay un equipo que esté con esa visión de vamos a desarrollar nuevos mercados, nuevos productos a partir de la información. Eso es la era digital. Esa es la digitalización, porque ahí es donde entras y ves todos los datos que tú dices, Toña, ¿sabes? Estas son las nuevas infraestructuras del mundo. Estos lugares gigantes que tienen datos y datos, me explico, y va a ser cada vez más, yo pienso. Entonces, a mí me gusta, me encanta, o sea, de hecho, parte de lo que yo quiero seguir estudiando, porque es lo que tú dices, no puedes dejar de formarte, ¿sabes?
Y a mí me encantan la parte de marketing, yo soy estratega, ¿cierto? Entonces, lo que a mí me gusta muchísimo es el análisis de todo, de la información, ¿no? Que pueden ser de diferentes fuentes, pero yo quiero poder hacerlo de manera mucho más profesional y encararlo a lo que ustedes están diciendo, ¿saben? O sea, a mí me gusta, sí me encanta la parte del negocio y dirigir y hacer esa parte me gusta, pero también soy friki y me gusta meterme a los datos y hacer cosas, ¿no? Analizar. Y lo voy a seguir desarrollando, me parece, porque no creo que haya otra forma de entender los siguientes modelos de empresas ni de negocios en los siguientes años, ¿saben? Entonces creo que solo adaptación, un poco. Exacto, no, exacto, exacto. No, sí, la verdad sí. Y acuérdense que pues todo esto es evolución pura, ¿no? Y ahorita la evolución justo es el aspecto tecnológico y es lo que debemos explotar, ¿no? Completamente. Pues muchas gracias a todos. Ay, qué buena charla. Estuvo muy interesante Sí, la charla. sí, Y también ya salió el siguiente tema, así que eso está genial, Toño. La siguiente, creo que sí, es que realmente es importantísimo entender la ciberseguridad desde otra perspectiva. Sí, claro. Sí, sí, sí. Hay datos, bueno, que ya estaremos platicando en su momento, pero seas de una empresa grande, corporativa, transnacional, mediana, seas empresario, seas lo que seas, hoy nuestros datos prácticamente de cualquier persona están en nubes, ¿no? Y esa puede dar cierta certidumbre o mucha incertidumbre, pero vamos a hablar de eso más adelante. Por lo pronto, muchísimas gracias por su tiempo y qué buena charla. qué buena charla. Muy buena, muy buena. Fíjense, Muy nada bueno. más les comparto un dato. 650 fintechs estuvieron en operación en 2022. La verdad es que no, no creía que fueran tantas, ¿no? Y hubo un crecimiento por ahí de cerca de más del 25%, ¿no? Con respecto a 2021. La verdad es que yo creo que van a seguir eh, Ah, creándose nuevas, ¿no? Vamos a vivir esa absorción que decía Toño, ¿no? En cuestiones estratégicas, ¿no? De cómo se van a unir, cómo van a absorber, ¿no? Cómo van a adquirir nuevas cuestiones de negocio, ¿no? Cómo unas se van a volver banco, ¿no? Cómo unas van a lo mejor a aliarse con otras, ¿no? Etcétera. Pero es muy interesante. exacto. Es entender cómo es transformación del modelo nada Ujú. más. Totalmente. Yo quisiera igual nada más cerrar con un dato que me parece súper interesante, que es, vi en un dato que era el 1, pero uno más vigente que era el 8, entonces digamos que es entre el 1 y el 8% del dinero que circula en el mundo es real, solamente. Y por eso Ujú. dejo esto para la siguiente charla, porque ¿qué significa eso a nivel transacciones y seguridad? ¿Qué protección se requiere, no? Y también cómo eso hizo que el sector de los bancos pues fuera el parteaguas de toda esta historia, pero afecta a muchas otras cosas también. Qué tan interesante, qué tan interesante. Sí, sí, sí. Muy bien, pues entonces nos vemos hasta el siguiente encuentro. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y cualquier comentario o tema que quieran añadir también, por favor, háganoslo saber directamente en comentarios. Y bueno, también comentarles que tenemos mapeado tener un live en donde puedan estar interactuando con nosotros. Entonces esperen noticias para saber la fecha final, que será en este mes, para poder tenerlo en su agenda y que puedan asistir por Zoom, ¿vale? Muchísimas gracias a todos, que tengan un lindo día, tarde, noche, por donde quiera que se encuentren. Chao, chao. ¿No?